El Syma X5C está claro que ha sido uno de los drones más vendidos y uno de los drones con los que más personas se han iniciado, pero me preguntáis muchísimo, y es normal, sobre si a día de hoy, después de tanto tiempo este dron en el mercado, sigue siendo la opción más interesante para empezar. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone, así que nada, en este vídeo de hoy vamos a intentar hacer una actualización de lo que nos puede seguir ofreciendo o no nos puede seguir ofreciendo, si este dron es la mejor opción o no, a día de hoy todavía, para la iniciación. Os lo digo de entrada, sigue siendo para mí el mejor dron para iniciarse. Así de claro, es más, me pareció tan interesante que hace poco hice la actualización de toda la imagen del canal y no sé, puse el Syma X5C. Lo habéis visto, ¿no? Es como, bueno, es más, ahora mismo en la introducción del vídeo habéis visto que sale el Syma X5C. ¿Por qué sigo pensando que este dron es el mejor dron para empezar actualmente? O por lo menos uno de los mejores, estando en el top. Y no estando por debajo de ninguno, no, simplemente para el uso concreto que le vamos a dar. Bien, lo voy a comentar. No voy a poner imágenes de las cámaras y tal. Tengo muchísimos vídeos del Syma X5C, tampoco voy a poner imágenes del vuelo. Tenéis en el canal, yo que sé, muchísimos vídeos de este dron si queréis echarle un vistazo. Simplemente quiero comentaros por qué sigue siendo para mí el mejor dron a día de hoy para iniciarse. Vamos a ver. Estamos hablando de un dron que actualmente está bastante barato, incluso comprándolo en Europa, ¿vale? Para mí eso ya me está ganando. En Amazon te lo puedes conseguir y te llega en un par de días y sigue estando a un precio bastante decente. Está sobre los 40 euros, algo así, ¿vale? Más o menos es el precio que muchos drones de iniciación actualmente cuestan en China o lo que sea. Así que por ese punto yo ya me parece un dron interesante. Pero sigue siendo igual de competitivo, sigue siendo ese dron que se suponía que aguantaba los golpes mejor que nadie, que luchaba el viento más o menos bien, o sea, con lo que se le puede pedir, teniendo un rango bueno, teniendo una batería buena. Todo eso sigue siendo una de las referencias actualmente. Estamos hablando de un dron que parece que está hecho a base de Nokias, ¿no? Como me gusta a mí decir. ¿Eso qué quiere decir? Que es realmente resistente y es una de las grandes referencias a día de hoy. Es más, cuando vuelo bastante drones de iniciación, ya sabéis que este canal se basa muchísimo en el inicio del hobby y después ir un poquito más allá, ¿no? Cada día intento añadirle más cositas. Pero sabéis que sigo poniéndolo como referencia. Y es que es verdad, es que este dron lo he chocado, torturado, que en fin, parece como... No sé si habéis visto la película del Día de la Marmota, que se llama en español Atrapado en el Tiempo. Pero básicamente es lo mismo, o sea, le he hecho de perrerías a este dron y sigue funcionándome. Es que este dron, ¿cuánto lleva conmigo? ¿Cuánto lleva conmigo? Año y medio y sigue funcionando. Además, el otro día salí a volar para hacer un vídeo de comparativa de unos cuantos drones. Me parece que es el mejor dron para iniciarse si tú nunca has cogido nada, ¿vale? Y voy a ir especificando algunas cositas. ¿Por qué me parece que es el mejor dron si tú nunca has volado nada? Primero, porque es muy resistente. Segundo, porque la velocidad sobre su propio eje, este giro que estáis viendo, este giro es realmente importante. ¿Por qué? Porque como tú te compres un dron al principio que gire especialmente rápido, tú no lo vas a controlar. Así te lo digo de claro. Drones como el JJRC H8 Mini, que son brutales, uno de mis nanodrones favoritos. Drones como el JJRC H98, si no mal recuerdo. Incluso con un gran dron de iniciación muy bueno, que es el JJRC H5C. El gran problema que tiene para la iniciación es que tiene unos giros sobre su propio eje muy rápido. Y es solamente un problema para aquellas personas que nunca han volado nada. Si tú has volado ya algo, has volado ciertos helicópteros, has volado alguna vez algo, pues a lo mejor puede ser una interesante opción. Pero si nunca has volado nada, olvídate. Es que es más, yo siempre le digo, cuando empiezo a volar con gente, no he enseñado a volar, yo que sé, colegas y cosas así que quieren iniciarse dentro de este mundillo, les digo, olvidad el giro sobre su propio eje, o sea, esto es el eje vertical o guiñada, olvidadlo. O sea, intentad solamente ir para adelante, para atrás, izquierda, derecha y potencia para arriba y para abajo. Y olvidad el otro guiño, la guiñada, ¿no? Ese giro sobre su propio eje. Olvidadla. ¿Por qué? Porque es lo más complicado. Eso después, bueno, a posteriori pues ya se irá aprendiendo. Imaginaros
si el dron encima es especialmente rápido. Pues un poco loco. Sobre el rango de control, es uno de los rangos más decentes que he visto y sigue siendo el rango por referencia que creo que tiene que tener un dron. 50 metros, ¿vale? A lo mejor un pelín 45, 50 metros, no va a llegar mucho más, pero es que tú no lo vas a ver a tanta distancia. Por lo tanto, me parece una distancia más que suficiente. Yo de todas maneras le hice una modificación, como estáis viendo, se la hice para un vídeo que me pedisteis, ¿no? Pero yo nunca la vi necesaria. Igualmente esta modificación de ampliar la antena, como estáis viendo ahora mismo que tengo aquí, pues bueno, es por seguridad, pero no la vas a utilizar, realmente no vas a llevar ese dron a más distancia. Si la llevas, bueno, pues ya es bajo tu responsabilidad, pero que sepas que no lo vas a ver y que es una locura, así de claro. Bien, sobre el rango de control ya lo he dicho. Ahora sobre la batería. La batería te va a durar como todos los drones actualmente en el mercado de esta gama, 7 minutos, 8 minutos, poco más, ¿vale? Te compras un pack de batería y punto pelota, pero eso no te va a mejorar. Realmente hay pocos drones en el mercado actualmente, como por este precio, que te vayan a mejorar el tiempo de vuelo. Es más, no se me ocurre ninguno. El más parecido es el JJRC H11D, pero ahí nos estamos ya yendo de madre y nos estamos cambiando de gama, de precio y de todo, o sea que ni lo incluyo. Así que, mira, genial. Las baterías encima son de las estándar, que si tenéis encima más drones, os vais a comprar más drones, pues vas a poderlas utilizar y punto. La cámara sigue siendo, el mismo estilo de todas las cámaras actualmente. Ha mejorado realmente mucho el mundo de los drones de iniciación con las cámaras. Pues yo qué sé, yo no lo veo, yo no lo veo. O sea, hay cositas que sí, que no, pero por estos precios yo no veo una gran mejora. Es más, yo sigo pensando que la cámara de Sigma X5C más o menos es la misma que la del H5C, que la de los JX, que la de... A lo mejor los JJRC, algunas, pero drones ya más caros, a lo mejor JJRC H8C, el JJRC H12C, pues sí que tienen una mejor cámara, pero si os dais cuenta tampoco me estoy yendo, son drones prácticamente contemporáneos a este dron, así que pues tampoco nos vamos a comer de eso, también son más caros, ¿vale? Pero por este precio yo creo que la cámara es más que suficiente y también pensadlo, es que esto va a ser vuestro dron de iniciación o vuestro dron para ir de vez en cuando a volar. Esto es para aprender o para ir a volar de vez en cuando, después te vas a comprar otro o si solamente es para volar de vez en cuando, pues este te va a sobrar, así que por ese punto yo creo que cumple con lo que promete, que es echar un vistazo a tu alrededor después en tu casa a ver qué has grabado con la cámara. Bien, ¿qué es lo único que se le puede criticar? Y yo no se lo critico, lo critican normalmente los usuarios y tal, pero a mí yo no lo veo un problema. Son las funciones, por ejemplo. Drones más actualizados, ¿no? Como directamente el Sigma X5 SW, SC, los nuevos H todavía no los he probado, pero ya os voy a adelantar una cosa, que a día de hoy ya están bastante más caros que este. Entonces, pues por precio yo ya los elimino, ¿no? Porque yo no le busco, yo no espero en un dron de iniciación un control de altura o algo. Si me lo añade y tiene un buen precio, pues genial, pero de momento yo no lo veo necesario. ¿Por qué? Porque estos drones son para aprender a volar, ¿vale? O para entretenerte, y os puedo asegurar que cualquier ayuda en un dron, ¿vale? Es que te está quitando diversión, porque tú, si lo que quieres es trabajar, olvídate de esto no es para trabajar, pero si lo que quieres es diversión, tú no quieres que controle la altura, tú no quieres que controle nada, tú quieres echar unos vuelos en plan divertidos y ya está. Y esto os lo digo ya como reflexión personal, es que esto es un comentario mío, por supuesto aquí abajo en los comentarios o lo que sea, vosotros podéis poner vuestro punto de vista. Pero vuelvo a decir, por precio y tal yo creo que está bien, no tiene headless, no tiene key return, pero os comento y os pregunto, y yo ya lo sé porque desde mi experiencia yo ya lo he visto. ¿Qué dron funciona bien con el headless y el key return? Funciona perfecto, perfecto yo no conozco ninguno. Que funcione más o menos bien y que te pueda servir, pero que solo vas a recuperar el dron con un mínimo de experiencia y ya ahí estamos olvidando ya el concepto de todo esto, pues sería a lo mejor el H5C, funciona bastante bien el dron, el headless, pero el problema es que tienes que acomodarte bastante. El headless es, un sistema de seguridad, por llamarlo de alguna forma, para poderlo traer hacia ti sin saber dónde está la cabeza. Si no sabéis lo que es, simplemente son ayudas al vuelo. Pero esas ayudas al vuelo no están muy bien pulidas. Pensad que, hombre, un headless con un dron con GPS, pues vale, tiene sentido. Pero con este tipo de drones que no tienen nada, que lo que hacen es intentar sacarlo por los movimientos que ha hecho, por la brújula y tal, pues intenta sacarlo de alguna forma, yo que sé, prácticamente mística. Entonces, no es demasiado fiable.
En definitiva, yo creo que sigue siendo el Sim X5C uno de los mejores drones para iniciarse, con más tutoriales que hay en el mercado y más barato para conseguirlo directamente en Europa y que te llegue en 2 días. No sé, esa es mi visión y encima puedes ir, por los recambios me parece fascinante, porque puedes ir incluso a una tienda de aeromodelismo normal, por lo menos en mi ciudad, y te los encuentras también. ¿Por qué? Porque se hizo tan popular que, pues bueno, se tienen que adaptar y tienen que vender ese tipo de cosas. Así que nada, esta es mi visión, espero que os haya entretenido, gustado y os haya sido de utilidad. Aquí abajo en comentarios, tanto del blog como del canal de YouTube, me podéis decir qué os parece, ¿vale? Si tenéis otra visión, si os gusta otro, en fin. A mí me gustan muchos otros también drones de iniciación, ya lo sabéis, pero este es mi predilecto. Por lo menos es mi predilecto y el que siempre recomendaré. Nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.